Audiovisual número 4. Hola. Hemos visto hasta ahora los principios de esta nueva técnica de meditación que traerá un cambio sustancial en nuestras vidas. Antes de continuar, haré referencia a una cuestión semántica respecto de los conceptos meditación y concentración, que suelen confundir a los practicantes en general y especialmente a los principiantes. Toda técnica de meditación incluye la concentración, pero no toda concentración significará que estamos meditando. ¿Qué queremos decir con esto? En principio, que no existe forma de meditar sin concentrarse de alguna manera. Pero por otro lado, podremos concentrarnos de muchas formas que no significarán que estamos meditando. Por ejemplo, para meditar debemos vaciar nuestra mente de todo pensamiento, es decir, ponerla en descanso. A su vez, para lograr esto tendremos que mantenernos todo el tiempo en el presente exacto que estamos viviendo, ya que pensar significa recordar o rememorar el pasado, imaginar un posible futuro o, en su defecto, crear situaciones y o imágenes inventadas por nuestra imaginación. Ninguna de estas tres situaciones nos ubican en el presente. Es decir, tendremos que intentar vivir cada momento en que transcurre el ejercicio de meditación conscientes de que lo hacemos. Y finalmente, para lograr esto deberemos elegir un ejercicio de concentración que será la herramienta o vehículo que nos permitirá acceder a nuestro objetivo. 3 pasos interconectados, correlativos e indispensables para obtener lo que buscamos. Como hemos podido observar, concentrarse es solo una de las 3 etapas en el proceso de meditar. Pero a su vez, deberé concentrarme en mis estudios si quiero aprobar un examen. Tendré que concentrarme en la conducción de mi vehículo si deseo evitar un accidente de tránsito. Y estaré obligado a concentrarme especialmente si deseo llevar a cabo una delicada intervención quirúrgica como médico cirujano. Debes notar que en todos estos casos deberemos mantenernos en el presente, pero sin vaciar nuestra mente, puesto que tendremos que estar pensando en lo que hacemos todo el tiempo. Ya sabemos, pues, cuándo estaremos meditando y en qué momentos nos encontraremos solo concentrados en algo, sin que esto se parezca en nada a la meditación. Hemos visto entonces, en nuestro último audiovisual, de qué manera debemos ejercitar para que un punto o imagen aparezca en la cara interior de nuestros párpados. Ahora estás sentado cómodamente, te relajas y cierras los ojos. No debes apretarlos, sino solo cerrarlos con suavidad, hasta que la conocida pantalla abarque toda tu visión, impidiéndote ver algo del exterior. Eliges un lugar exacto y fijo, el lugar más pequeño que puedas observar, y fijas tu vista en él,
Si el punto o imagen aparece con relativa rapidez, tienes resuelto el problema en esta etapa del ejercicio. Solo deberás intentar mantenerte concentrado en él o ella, consciente de la existencia de esa figura o punto, sus eventuales cambios y posible desaparición. En este último caso, será muy importante que no quites ni cambies la fijación de tu vista de aquel mismo lugar. Si empiezas a cambiar de lugar en la pantalla porque el punto no aparece y creyendo que te irá mejor en una nueva ubicación dentro de la pantalla, lo que lograrás es el efecto contrario. Así, la fuerza energética concentrada en la ubicación original empezará a dispersarse y tu imagen o punto demorará más tiempo en aparecer. Esto se explica trayendo nuevamente el mismo ejemplo que utilizamos en uno de nuestros primeros encuentros. Se trata de la permanente influencia de la naturaleza en nuestras vidas. Volvemos entonces al ejemplo de la lupa con la cual intentamos concentrar los rayos del sol. Enfocamos el punto de luz más pequeño que obtenemos sobre unas ramas secas. Dejamos el punto quieto para que toda la energía se concentre en él y esperamos. Al no obtener el fuego deseado, empezamos a mover la lupa, cambiando el punto luminoso de lugar en lugar. Pero la aparición del fuego deseado se alarga aún más, puesto que dispersamos las energías en vez de concentrarlas. Hubiésemos logrado un fuego más rápido, dejando el punto luminoso más pequeño posible, siempre en el mismo lugar. El mismo proceso debes llevar a cabo sobre tu pantalla. Una vez que has elegido la ubicación del punto o figura, intenta mantenerla durante todo el ejercicio. Ya podrás elegir una ubicación distinta, si lo deseas, la próxima vez que ejercites. Por último, mientras realizas tu ejercicio concentrado y consciente del punto o imagen aparecida, deberás estar atento. En algún momento del mismo, te encontrarás pensando y te habrás desconectado del ejercicio. Sería bueno que advirtieras este hecho lo antes posible, pero no te decepciones si demoras más de lo esperado. Deberás entonces abandonar tu pensamiento y recomenzar el ejercicio. Volvamos a empezar. Te concentras en tu pantalla y aparece tu figura o punto. ¿Te has familiarizado un poco con este proceso y sabes que esta situación se mantendrá al menos algunos segundos? Entonces, antes de que la mente se desconecte de tu ejercicio, intenta concentrarte en toda la superficie de tu cuerpo. Sé consciente de tu piel en todo tu cuerpo. No intentes saber si has perdido tu concentración en el punto o figura. En esta etapa del ejercicio no tiene importancia
aunque debes saber que podrás mantenerte concentrado y consciente del punto o imagen y de la piel en la superficie de tu cuerpo en forma simultánea, pues ambos se encuentran en el exterior. Solo tus pensamientos forman parte del interior de tu mente, la que solo podrá traerte un pensamiento por vez. Te invito a que intentes pensar en 2 pensamientos a la misma vez. Te cansarás de intentarlo. No se puede lograr, como tampoco se puede pensar en un pensamiento y a la vez concentrarse en algo exterior. Y esto es lo que nos permite vaciar nuestra mente, aunque no sea por mucho tiempo. En nuestro próximo encuentro aprenderás a saber qué hacer con esta nueva capacidad de concentrarte en toda la superficie de la piel que recubre tu cuerpo. Mientras tanto, dispones de unos días para la nueva práctica, el ejercicio visto agregando al mismo la concentración de toda la piel de tu cuerpo. Presta atención y ten en cuenta que no debes visualizar la superficie de tu cuerpo. La piel no debe de ser visualizada, solo concentrarte en lo que sientes, en las sensaciones que puedas percibir sobre toda la piel de tu cuerpo. Hasta la próxima. Felicidad y salud para todos.